Estimados amigos, este domingo vamos a escuchar la parábola del buen samaritano cuando vayamos a celebrar la Eucaristía. El buen samaritano, bueno, ¿qué destacaría yo de esta parábola? En primer lugar, pues hay una persona que va camino de algún sitio y en ese camino pues es asaltado por unos bandoleros, unos ladrones, es despojado de todo cuanto tiene, es pues golpeado, incluso lo dejan prácticamente muerto o casi muerto, le despojan de todo. Y en ese momento dice que van pasando como tres personajes junto o cerca de este hombre herido tirado en el camino de la vida. Y primero pasa un sacerdote del templo de Jerusalén, y entonces era muy buena persona, era un hombre piadoso, venía del templo, pero no podía contaminarse tocando a un muerto, pensando que estaba muerto. Y entonces pasa de largo, da un rodeo y deja a esa persona tirada en el camino. Dice que luego pasa otra persona pues también pasa de largo y no se detiene porque no quiere complicarse la vida, no quiere entretenerse y da un rodeo. Y por último dice que pasa un samaritano. Un samaritano es alguien que no se llevan bien los judíos y los samaritanos, y este hombre, cuando todos podíamos pensar de que iba a pasar también de largo, este samaritano no solo que no da un rodeo, sino que se acerca, baja de su cabalgadura, de su caballo, se acerca a esa persona que cree que está muerta, se da cuenta de que está muy mal herida, le cura las heridas, incluso lo sube a su caballo, a su cabalgadura, y no se conforma con eso, sino que lo lleva hasta la ciudad o el pueblo más próximo y lo deja en una especie de posada. Durante varios días está cuidándole, pero él tiene que marcharse a sus quehaceres, a otro lugar, y le deja al posadero, le deja un dinero y le dice: cuídale con este dinero, que si te falta, cuando yo vuelva, te daré el resto. Bien, este es el hecho, nos llama la atención. No es que los dos primeros eran malas personas, no, su mentalidad era otra, y entonces no se acerca. La caridad no es lo más importante, sino simplemente el cumplimiento de la religión de sus padres. Para nosotros, como cristianos, ¿qué nos dice esta parábola? En primer lugar, Jesucristo es el buen samaritano. Es decir, todos los que quieren salvar al hombre que no sea desde Dios, desde el Evangelio, desde Jesucristo, dan un rodeo. ¿Y qué rodeo es ese? Bueno, pues bueno, ante la debilidad del hombre, que ha sido despojado de su dignidad, ha sido despojado por el pecado original y por los pecados personales, pues ha sido despojado de su libertad, de tal manera que el hombre no hace lo que quiere, el hombre no es capaz de vivir en libertad, el hombre es injusto, el hombre, tú y yo, caemos en el pecado de la envidia, de la pereza, es decir, de la violencia. Es decir, estamos despojados de nuestra dignidad, puesto que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado de origen estuvimos ya heridos y somos heridos. Cristo es el Redentor, Cristo es el buen samaritano, que se detiene, es decir, se hace hombre, viene a nosotros, no solo nos dice desde la barrera, desde su cielo: os quiero mucho, hijos míos, es bueno. No, se acerca a nosotros, asume la naturaleza humana, es decir, carga con la naturaleza humana herida por el pecado original y nos salva. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, a través de su persona, es decir, a través de la salvación que nos ofrece la libertad, la restauración, es decir, la redención. Y bien, diría, y después de la resurrección de Cristo hasta el fin del mundo, ¿cómo el hombre es ayudado por el buen samaritano, que es Jesucristo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Funda la iglesia es la posada, y lleva al hombre herido a la posada, a la iglesia, y en la iglesia somos curados por la palabra de Dios, somos curados por los sacramentos. Jesucristo mismo nos está cuidando. Yo diría que es posadero y es el buen samaritano redentor. La iglesia es la posada, repito, y la iglesia nos mima, nos cuida y nos ofrece la salvación que Cristo nos ha regalado. Mirad, hay una cosa importante que hemos de reflexionar y termino. ¿Recordáis a Zaqueo? ¿Recordáis a aquel hombre pequeñito que entraba Jesús a su ciudad, a Jericó, y era un hombre que era pues eso, un ladrón profesional, era un cobrador de impuestos, y se ha enterado de que viene Jesús a su pueblo y sale a las afueras o por la calle donde cree que va a pasar Jesús, y como la gente no le deja ponerse en primera fila porque es bajito y no ve, pues se sube a un árbol, dicen que a un sicómoro, hace el ridículo, podríamos decirlo, ante la gente bien pensante de Jericó. Y cuando pasa Jesús, se fija en él, se detiene y le dice: Zaqueo, baja,
que hoy me hospedo en tu casa. Imaginaos la alegría de este hombre, inesperadamente, el profeta, el hombre famoso, le dice a él, se dirige a él delante de todo el mundo, cuando nadie le dirige la palabra, cuando todos le desprecian, le dice que va a entrar a su casa de un pecador. Bueno, ¿qué supone para Zaqueo aquello? Supone un revulsivo. El ladrón, el prestamista, aquel que se aprovecha de la gente inocente, ante la visita de Jesús, cambia su vida, es decir, se convierte. ¿Y qué hace? Primero dice, devolveré todo lo que he robado, incluso 5 veces más a todos aquellos a los que le he hecho daño. Es decir, el encuentro con Jesucristo, cuando se cura el corazón, buen samaritano nos cura el corazón, en la posada que es la iglesia, entonces nuestra vida cambia. Vivimos la caridad. Tendríamos que plantearnos, yo hago una especie de esfuerzo imaginativo. Imaginaos que es domingo, hemos estado en la misa, en la posada, el buen samaritano que es Jesús a través de la iglesia nos ha curado, hemos escuchado su palabra, hemos sido perdonados de nuestros pecados al confesarnos, hemos recibido la Sagrada Comunión, hemos sentido que somos fraternos, que somos la iglesia. Cuando salimos de la iglesia, somos como Zaqueo, es decir, si de verdad experimento que Dios en Cristo me ha curado, me ha salvado, se ha fijado en mí, me ha llamado, ¿por qué cuando salgo a la calle no trato a los demás como buen samaritano, a aquellos que están en el camino de la vida, en las periferias, diría el Papa Francisco? Este es mi mensaje de este domingo. Amigos y hermanos, la parábola del buen samaritano no es de ayer, es de hoy. Nosotros somos heridos por el pecado, hemos sido redimidos por Cristo buen samaritano. Nos ha dejado en la iglesia, nuestra casa, nuestra familia, el hogar, donde somos curados de nuestra enfermedad radical que es el pecado. Y al mismo tiempo esta experiencia de amor, de misericordia que experimentamos, como Zaqueo, nos lleva a acercarnos al otro, devolver lo que hemos robado, es decir, vivimos la caridad en justicia, incluso no damos solo lo que nos sobra, sino que damos incluso de lo que es nuestro y necesitamos incluso para nosotros mismos. Como veis, esto es una revolución, es la revolución del amor. El buen samaritano Jesús es para nosotros el revulsivo. Amigos, desde Altea un domingo más os digo, ánimo a vivir, hay tanto por hacer, pero déjate salvar para que Cristo, a través de ti y de mí, pueda salvar a otros. Adiós. Por aquel camino, un samaritano un hombre encontró, al verlo herido sintió compasión.